Dos notas urgentes sobre Pedro Lemebel, de Alejandro Zambra, del 31 de julio de 2014. Parece un milagro que la obra de Pedro Lemebel haya encontrado un lugar en la literatura chilena. No solo había que escribir sobre lo visto y lo vivido, y hacerlo de un modo nuevo, sino también esquivar el circo mediático que intentaba convertirlo en uno de esos personajes que cada tanto la prensa recluta para generar la ilusión de pluralismo. Uno más de esos tipos raros que supuestamente dicen lo que nadie se atreve a decir. Del otro lado estaba, también, el peligro de escribir para la academia, la tentación de construir un discurso intelectual y quedarse ahí, varado y sobre todo lateado, traicionando el impulso de su escritura. Lemebel supo ir más allá de las expectativas de la prensa y de los paralizantes marcos teóricos. Su obra, estudiada en decenas de universidades en todo el mundo, ha demostrado una consistencia y una relevancia mucho mayor que la que le atribuían quienes lo ninguneaban a grito pelado en los años 90 y que ahora, resignados a una escala diferente de lo políticamente correcto, siguen ninguneando los sotobos. No tengo dudas de que Pedro Lemebel merece el Premio Nacional de Literatura, pero estoy menos seguro de que el premio merezca Lemebel. Los medios aprovechan la temporada para mostrar a los escritores peleando a los titanes del ring, cuando la noticia principal es que hay un premio pésimamente formulado y a nadie parece importarle. Entiendo que Diamela Elid no aceptó que la postularan y puedo imaginar y admirar sus razones, sobre todo después de la vergüenza, no de Diamela, sino de Chile, hace 4 años, cuando se lo dieron a Joaquín Lavín, o fue él quien se lo dio a Isabel Allende, no me acuerdo bien. Que Diamela El Cid merece el premio nacional, no creo que sea discutible. Lo mismo vale para Germán Marín, quien sí fue postulado, y para otros tantos que, si el premio fuera, como debería ser, anual, deberían recibirlo. Pero antes que nadie debería recibirlo Lemebel, que ha logrado lo que poquísimos consiguen: construir un público, crear lectores, muchos de ellos jóvenes, poco o nada interesados en las lecturas obligatorias. Pienso en quienes salieron del closet gracias a Lemebel, pero no me refiero solamente, lo que ya sería bastante, a los que después de leerlo se atrevieron a enfrentar su identidad sexual, sino también a quienes, homosexuales o no, gracias a él descubrieron o redescubrieron el brillo y el poderío de las palabras, la necesidad de una escritura, su urgencia, porque escribir de verdad, mirando a quienes amamos y a quienes odiamos de frente, y sobre todo intentando, por más que cueste o que duela, mirar hacia el fondo de nosotros mismos, es siempre salir del closet. Premiar a Lemebel sería premiar a esa multitud de lectores que más o menos por azar se encontraron con unos textos provocadores, totalmente legibles, pero a la vez complejos, chilenísimos, iracundos, amargos, divertidos, sentimentales, filosos, directos, sofisticados, y luego siguieron leyendo a Lemebel y quizás también a otros escritores, y se atrevieron ellos mismos a sacar la voz. Pedro Lemebel nos recuerda que la literatura no es inofensiva, que no es un mero adorno, que le hace algo a la sociedad. Premiarlo a él sería premiar eso, sería, pienso, un premio colectivo. Del 23 de enero de 2015. Si no leen a Lemebel en este curso, no lo van a leer en ningún otro, nos dijo Soledad Bianchi,
una mañana de invierno. Acabábamos de conocerla. Nos explicaba el programa de literatura hispanoamericana 5, que no debía incluir autores chilenos, porque para eso estaban los ramos de literatura chilena. Pero ella quería que leyéramos algunas crónicas de La esquina es mi corazón. Ahora cuesta explicar la valentía de ese gesto. No era fácil interpelar a una academia que vigilaba celosamente los casilleros del conocimiento, en la que aún campeaban la homofobia y el clasismo, y la voz de Lemebel provocaba desconcierto, rechazo e incomodidad. Hablo de los años 90, que parecen tan nebulosos, pero que lo serían todavía más si entonces no hubiéramos leído a Lemebel. Durante 1 o 2 semanas hubo rumores de escándalo e incluso un par de compañeros querían juntar firmas para un reclamo formal. Teníamos solo un semestre para revisar 50 años de literatura hispanoamericana. Quedarían decenas de poetas y otros tantos narradores fuera del programa, pero Soledad había preferido colar al chileno Lemebel, que más encima no escribía literatura, sino crónica, un género menor y despreciado. Al final nadie reclamó, pero recuerdo esas discusiones. Quizás cuál era nuestro lenguaje en ese tiempo, cuando todavía éramos sensibles al prestigio de la jeringosa académica, pero supongo que luego los pitos y la cerveza surtían efecto y terminábamos hablando de la vida, de nuestras vidas. Yo defendía a Lemebel, pero no porque lo hubiera leído, sino porque lo había visto, lo había saludado una vez. Eso para mí era motivo suficiente. Pero quizás lo defendía más bien porque me había enamorado a primera vista de Soledad Bianchi y estaba dispuesto a asumir cada cosa que ella dijera como una verdad instantánea. Cuento todo esto para llegar a una escena reciente. En octubre de 2013, en el mismo escenario, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile. Me senté junto a Soledad, al fondo del auditorio, a ver la rabiosa y brillante performance que unos jóvenes de Lastarria armaron a partir del manifiesto de Lemebel. Después Pedro subió al escenario, con la voz herida, secuestrada por el cáncer, pero transformada, gracias al milagro sutil de un micrófono, en un susurro metálico y envolvente. Quizás en la mitad de un aplauso largo, recordé esa antigua clase, esas discusiones en los pastos, el permanente ninguneo de esos años. Ahora el nombre de Pedro Lemebel se escribe con propiedad en los programas de literatura chilena. Su obra se estudia en todo el mundo, se habla de él en la prensa, en la radio, en la tele, porque sus libros crearon un público que no existía. Sus libros cambiaron vidas. Decir que su obra es importante para la literatura chilena sería mezquino. Su obra es importante para Chile. Ni siquiera tu rostro estampado en las portadas de los diarios podía revivir el carnaval patiperro de tu inagotable fiesta. Escribió Lemebel tras la muerte de Andrés Pérez. Es difícil no recordar esas palabras, que también expresan, ahora, un sentimiento colectivo. Es difícil no pensar en la crónica imposible que él escribiría sobre su propio funeral. Reiríamos con sus observaciones puntudas y acertadas, agradeceríamos su mirada a la vez ácida y generosa, sus inimitables pelambres, su valentía, su descarada ternura, su lenguaje fogueado en la calle y no en la universidad, su obra forjada en la noche, en el barrio, en la vida y no en la literatura.